Dejaste de comer tortas porque te engordan. Eso es hasta hoy. Vamos a hacer esta deliciosa torta de manzana sin azúcar, sin gluten, keto, baja en carbohidratos, súper fácil, económica, pocos ingredientes, mega buena. Suscríbete y si quieres que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video, ponle la campanita, si no, no te avisa. Empezamos ya. Esta torta la puedes hacer o con manzanas muy rojas o con manzana verde. De igual manera siempre te va a quedar deliciosa. Todo va a depender de cuál es tu manzana favorita. Voy a empezar pesando 100 gramos de harina de almendras y 50 gramos de harina de coco. De harina de coco es aproximadamente un cuarto de taza. Del endulzante también lo voy a pesar aquí y lo voy a medir, son 50 gramos. Te recomiendo que te compres una taza medidora como esta. Esta es buenísima porque me marca la medida en taza, en onzas y también en gramos. 4 huevos a temperatura ambiente, una cucharada de vainilla, canela al gusto, 50 gramos de aceite de coco, entre 3 a 5 manzanas dependiendo del tamaño. Y no olvides el polvo de hornear y la pizca de sal. Voy a empezar eliminándole la piel a todas las manzanas. Lo puedes hacer con un pelador de frutas como este. Por supuesto, también le vamos a eliminar toda la parte del centro que tiene las semillas y vamos a comenzar a rebanarla lo más fino que puedas. Trata de afilar bien ese cuchillo para que te queden bien finitas y cuidado con los dedos. Y te voy a dar un tip para que no se te comience a oxidar y se te pone así como amarilla, como marrón. ¿Te ha pasado? Bueno, el secreto es colocarle un ácido. En este caso le voy a agregar el jugo de un limón. Puedes agregar el jugo de limón directamente, pero también le puedes agregar un poco de agua. Se quedan remojando hasta que las vas a utilizar y ahí las escurres. De esta manera siempre se van a mantener así bien blanquitas. Mientras sigo pelando acá todas las manzanas, quiero comentarte que leo todos tus comentarios. Leer tus comentarios realmente me hace muy feliz, así sea de una carita, pero leo tu nombre, a veces me dices de qué país y ya siento que nos conocemos. Y cuando me dices que haces una de mis recetas, bueno, eso me hace más feliz todavía. Por cierto, un saludo a mi gente de República Dominicana, de Chile y Argentina que siempre están viendo por acá mis videos. Coméntame en qué país estás y en qué ciudad para mandarte un saludo en el próximo video. Este paso es completamente opcional, pero es delicioso. 15 mililitros de ron. El sabor que toman las manzanas es increíble, pero no te preocupes, es opcional. Si no quieres, no se lo agregues. Mézclalo bien con las manzanas y déjalas remojando. En un bol voy a agregar todas las harinas, es decir, harina de almendras, harina de coco, polvo de hornear y pizca de sal. La canela a veces la agrego aquí o a veces se la agrego directamente a las manzanas. Puedes agregarla donde quieras. Mezcla todo esto muy bien y vamos a hacer la mezcla líquida. En otro bol vamos a agregar todos los huevos. Muy importante que estén a temperatura ambiente. Y me gusta mezclarlos bien antes de agregarle el resto de ingredientes. Por cierto, se me olvidó comentarte en las harinas que puedes utilizar harina de avena. Terminamos de mezclar por aquí y ahora voy a agregarle el aceite de coco. Lo que me gusta del aceite de coco es que le da un sabor súper rico, contraste con la manzana. Pero también puedes utilizar mantequilla y va a ser igual o más rica. Lo importante es agregar cualquiera de los dos derretido. Ahora voy a agregar una cucharada de extracto de vainilla. Y seguimos mezclando. Y si eres súper práctica o práctico y quieres hacer esto en la licuadora, por supuesto que puedes hacerlo. Ahora agrego una parte del endulzante y guardo un poco más para las manzanas. Utilizo monk fruit. En español es la fruta del monje. Es un endulzante que no contiene calorías. Ahora voy a combinar las dos mezclas. Mira cómo lo estoy haciendo. El líquido va en las harinas y lo vas a ir mezclando poco a poco, no todo de un golpe. Porque como estoy utilizando harina de coco, es un poco más densa. Entonces voy mezclando poco a poco, voy viendo cómo está la textura y si va a necesitar un poco más de líquido. Tengo a mano entre un cuarto y media taza de leche. Yo estoy utilizando de coco, pero puedes utilizar la que tú quieras. Entonces, una vez que la tengo mezclada, como ves que está bastante espesa, voy a ir agregando poco a poco cucharadas de leche y sigo mezclando hasta que se suavice un poco. No la quiero completamente líquida porque me gusta la textura que le va a quedar, ya tú vas a ver al final, que es como una torta bastante compacta. Sigo agregando más leche poco a poco. Sigo batiendo y así vas a hacer hasta que tú veas que tiene la textura que a ti te gusta. En total agregué la media taza de leche, pero todo va a depender de la harina que tú tengas.
Con esta textura puedes hacer o un pay de manzana o una torta de manzana. De las dos maneras, esta combinación de sabores es mega buenísima. Ya la tengo bastante manejable, así que voy a traer mis manzanas, que ya tienen bastante tiempo impregnándose con ese sabor a ron. Le voy a agregar entre 2 a 3 cucharadas de canela. Esto es a tu gusto, pero a mí me encanta que sepa mucho a canela. Y a las manzanas también le voy a agregar una cucharada de extracto de vainilla. Y la parte que te recomendé que guardaras del endulzante. Y si te gustan las pasas, a mí me encantan. Si te gustan, puedes agregarlas en este momento a las manzanas. Ahora voy a agregar poco a poco la mezcla con las manzanas. No toda la mezcla de una vez, ve agregando poco a poco y vas mezclando con las manzanas. Ya que la mezcla con las manzanas también va a seguir espesando. Si quieres que esté un poquito más líquida, simplemente puedes sacar un poquito de la mezcla y le agregas un poquito más de leche. Y así puedes ir suavizando la mezcla. Lo que pasa con la harina de coco es que es una harina que sigue absorbiendo. Es por eso que cuando la vas a utilizar tienes que utilizar menos cantidad. Por ejemplo, si estás haciendo una torta que es de harina de almendras y usas harina de coco, usa la mitad. Y poco a poco vas agregando el ingrediente y el ingrediente líquido para que tú vayas agarrando la consistencia que te gusta. Ya a esta parte le estoy agregando un poco más de humedad. Termino de mezclarlo y ahora voy a buscar mi molde. Engrasa y enharina el molde o haz como yo que le coloco papel encerado para que no se pegue nada. Verte la mezcla y a medida que vas agregando la mezcla, vela compactando con la paleta. Vas agregando por capas y vas compactando. Esto no es una torta que sube y se esponja, entonces por donde llenes el molde hasta ahí se va a quedar. Una vez que ya tengo mi molde casi lleno, le voy a agregar un poquito más de la mezcla que suavice un poco más. Y se la voy a distribuir bien por toda la parte de arriba. Y ahora voy a picar una manzana más. A esta no le voy a quitar la piel porque me gusta cómo se ve con el rojito de la piel para la decoración. Hice estas medialunas súper finitas. Ahora las voy a agrupar como de 8 en 8. Y por grupos se las voy a ir colocando así a la torta. Las barnizo con un poquito de aceite de oliva y les polvoreo un poquito de endulzante. Precalienta el horno a 180 grados centígrados 350 Fahrenheit y cocina por 50 minutos. Mis libros los encuentras en mi página web recetaslili.com. Ahí puedes conseguir este y todos mis libros, sobre todo el libro Meal Prep que te va a ayudar a planificarte. Y muchas recetas para que armes tus menús saludables. Después de 50 minutos, mira esta belleza que sale del horno. Y sin contar que toda la casa te huele deliciosa a manzanas con canela. Le voy a espolvorear un poco más de canela en polvo antes de cortarla. Y ya estamos más cerca de ver cómo quedó esta belleza por dentro. Ya quieres verla, ¿verdad? Mira qué compacta, mira los pedacitos de manzana, qué ricos se ven. Una textura perfecta y compacta. Me encantan las tortas así, pero a su vez es húmeda, porque la manzana entera le aporta esa humedad. Y además puedes disfrutar de las dos texturas, la de la harina y la de la manzana. Es un postre perfecto. Se ve irresistible, así que vamos a probarla. Mira qué rico. Esta es mi típica torta coffee cake. La que acompaña el café, la que acompaña el tecito. ¿Con qué te gustaría acompañar esta torta? Esta torta también le puedes hacer una crema de yogur con vainilla y un poquito más de canela y le queda espectacular. Mira el marmoleado que le da la canela, ¿no es perfecto? Vamos a probarla ahora mismo. Textura perfecta, mega buena, un sabor entre manzana, canela. Si eres fan de las manzanas y quieres que hagamos más recetas con manzana, déjame en los comentarios cuál es tu receta favorita de manzana y la hacemos. Los macros que yo siempre coloco en la caja de descripción equivalen a una porción. Entonces lee primero
cuántas porciones salen. ¿A qué me refiero con la porción? Por ejemplo, una torta como esta equivale a unas 8 porciones. Voy a sacar los macros en base a 8 porciones. Eso quiere decir que cuando haces la torta la vas a dividir en 8 pedazos y cada pedazo va a contener los macros que te estoy dejando acá abajo. Si la picas en 10 pedazos va a tener mucho menos macros de los que te dejo acá, pero si la picas en solo 4, tienes que multiplicarlo por 2. Este tipo de receta es el que vas a conseguir en mis libros. No están publicadas en ningún otro sitio, así que ve ya a recetaslily.com/shop. Organízate con mis libros y comienza ya, toma acción. No guardes estas recetas para después. Comienza hoy mismo con tu vida saludable. Si te gustó esta receta, déjame tu manito arriba. Dale fuerza a ese botón de me gusta que me va a ayudar muchísimo a que más personas vean este video. No dejes de suscribirte, que muchas personas vienen, ven el video y se les olvida suscribirse. Y por allá me escriben en Instagram, ¿cuál es que es tu canal de YouTube que lo perdí? Que eso no te pase más. Suscríbete con la campanita. Y también te puedes suscribir a mi canal de Telegram, que ahí siempre estoy avisándoles las nuevas recetas que tengo, novedades y noticias nuevas. Si no viste el video de la semana pasada, aquí te lo dejo. Deliciosos muffins de chocolate keto, con pocos ingredientes, súper fácil, económicos, bajo en carbohidratos, deliciosos, sin azúcar, sin gluten, mega buenos.